Bienvenidos a Respira con el Dr. Antonio Ramírez, un programa psicoespiritual que te ayudará a conocerte más a través de la luz del Espíritu Santo. Estoy más en Respira con el Dr. Antonio Ramírez. Iniciamos. Muy buenas tardes, habla el doctor Antonio Ramírez de León, nuevamente aquí en su programa Respira, un programa de psicoespiritualidad. Nuevamente les doy el teléfono si tienen comentarios o preguntas, es el 210-884-8310, 210-884-8310 y pueden mandar sus preguntas o comentarios por texto al teléfono que les acabo de dar. Pues bien, hoy es el Día de los Santos Fallecidos, tradicionalmente el Día de los Muertos. Entonces el tema se va a hacer la muerte y el duelo. La muerte y el duelo. Y para aquellos que tienen acceso al programa por Facebook, o si después lo quieren ver más tarde en la página de Virgen de Guadalupe Foundation, Radio Virgen de Guadalupe Foundation en Facebook, pueden ver y escuchar este programa. Y hoy voy a pasar algunas transparencias acerca de lo que va a ser el tema, el duelo y la muerte. Pues vamos a ver. Primero hay que tener una visión clara de cómo comprendemos la muerte, sobre todo los que tenemos fe, las personas católicas, cristianas, personas de fe, cómo captamos o podemos enfrentar la muerte. Necesitamos para esto lo que se llama una visión espiritual, una manera de ver que en el Oriente se conoce como no dualista. En la tradición católica se conoce como una visión contemplativa, es decir, ante un misterio, nuestra razón no tiene las respuestas. Y la muerte es todo un misterio, uno de los misterios más grandes de la vida. Entonces, no dualista, ¿qué significa? No dualista significa que no separas la realidad en dos categorías diferentes u opuestas. Una visión dualista sería, está la vida, termina la vida y entra la muerte. Es como dos cosas diferentes. Una visión no dualista es vida, muerte y vida. O sea, las dos cosas van juntas. Y por eso, mejor ejemplo es el símbolo de la cruz. ¿Sí? La cruz es muerte y es vida. Es tragedia y es gloria. Es dolor, pero es amor. ¿Ves? Es el cielo y es la tierra. Es la materia y es el espíritu. Entonces, conforme uno va avanzando en el crecimiento psicológico y espiritual, tu conciencia se va ampliando, al igual que tu corazón, va habiendo más espacio para poder contemplar la muerte, el misterio de Dios, el misterio del amor, el misterio de la sexualidad, todos los grandes, el misterio del sufrimiento. Es decir, no se pueden captar solo con la razón. Nos atoramos, nos causa crisis. Entonces hay que aprender a tener una visión contemplativa o no dualista. Segundo, hay una relación entre lo que se llama la filosofía de la esencia y la filosofía de la existencia. Tanto tú y yo tenemos una esencia que es divina, ¿verdad? Pero una existencia que es humana. Voy a hablar un poco de eso. Sabiduría perenne, hablamos la semana pasada un poquito acerca de esa dimensión que existe en el ser humano, ¿sí? El ojo místico, esa capacidad para contemplar lo espiritual dentro de lo material, como poder ver más allá de la forma, de las cosas temporales, para poder ver lo sagrado.
Es decir, a través de la realidad material, una visión contemplativa te ayuda a ver que hay algo espiritual que sostiene todo lo material. Y si continuamos con la idea del no dualismo, la materia y el espíritu no están divididos. Siempre están unidos. Porque toda la creación material del universo, las estrellas, todo eso proviene de una dimensión espiritual que es Dios. ¿Ves? Entonces, el amor de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios se manifiesta en la creación del universo y de todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Lo que no vemos también son realidades invisibles, realidades espirituales, que sería el mundo angelical, y sería también el mundo de los santos, es decir, aquellos que ya pasaron. Ayer lo festejamos el Día de Todos los Santos, aquellos que pasaron en Cristo a gozar de la plenitud divina, la plenitud de Dios, la plenitud del gozo, de la alegría, de todo lo que es bueno, bello y verdadero. Vamos a tener un poquito de la visión, cuál es la visión católica sobre la muerte, y luego vamos a hablar un poco del duelo. ¿Okay? Ese va a ser el tema de hoy. Hay un pastor protestante, un teólogo, que escribió un libro que se llama La fe después de la duda. Y fíjense, la duda no está opuesta a la fe. La duda es una forma de no entender, de buscar, de no comprender, de dudar. Ustedes lo ven en Jeremías, que dice Jeremías, viviendo un momento de duelo, de serio, dice él: Señor, ¿serás tú un espejismo? ¿Aguas no verdaderas? O sea, como que entran en crisis, una crisis de fe, cuando pasan por la noche oscura. Ustedes sí han sabido de las cartas de la Madre Teresa, sobre todo al final de la vida, pasó por la noche oscura en que dudaba de la existencia de Dios. ¿Sí? Entonces, es como la última purificación, en donde te apoyas ya no en el sentimiento ni en la razón, sino solamente en la fe. ¿Verdad? Entonces, para crecer psicológicamente y espiritualmente, la duda y periodos de incertidumbre son necesarios para crecer. La certeza absoluta ayuda a arrancar. Sí, sé el catecismo, creo en lo que dice la Iglesia y así es porque así es. Está bien, es un arranque, es un periodo de una fe muy simple, muy sencilla, ¿sí? Es una manera de vivir, sobre todo de la gente más sencilla, viven en paz en el momento y en el ahora, no son tan complejos, ¿no? Las primeras civilizaciones, los primeros aborígenes ancestrales, los niños, ¿ves? Los niños tienen una simplicidad y para ellos no les cuesta trabajo creer en los ángeles, en Dios, en el cielo, en que los que ya se murieron están con Dios en el cielo, etc. ¿Verdad? Pero conforme vamos creciendo, vamos experimentando la vida, entramos en un proceso de complejidad, donde todo se vuelve más complejo, más difícil de comprender, entran las dudas, los cuestionamientos. Es como una etapa adolescente y hasta pues llega al momento en que la persona empieza a obtener sabiduría, ¿verdad? Pero esta etapa de simplicidad se pierde, esta inocencia original se pierde para entrar en una conciencia que es más compleja. Como la realidad parece contradictoria, entramos en una etapa un poco de cinismo, de no creer ya en nada, ¿no? Y luego vamos viendo que atrás de todo hay algo raro, algo que no nos deja tranquilos, quedamos perplejos. Hay un tipo de, ¿cómo se llama? En inglés le dicen restlessness, es decir, no estamos quietos, no estamos satisfechos, no estamos llenos, no estamos plenos. Entonces hay como una búsqueda, una inquietud, un deseo, un anhelo, una nostalgia, algo como que falta, ¿verdad? Entonces entramos en una etapa de misterio, de perplejidad, y de ahí pasamos a la armonía, en donde integramos lo anterior, todo lo que era la sencillez original,
la complejidad, lo que parece perplejo, opuesto, dialéctico, ¿verdad? Pero luego entramos en una síntesis en donde entramos en un tipo de armonía y aceptamos no saber todo. Aceptamos que hay misterios que nunca vamos a acabar de comprender. Y aquel que diga que sabe la respuesta y entiende todos los misterios, no sabe de qué está hablando, ¿verdad? El misterio de la muerte entró no como plan de Dios, sino como desorden del ser humano. Falta de armonía del ser humano, no estaba en el plan de Dios, ¿verdad? Pero vemos que después de la muerte hay siempre vida. Ahora que fue la helada aquí en San Antonio, nevó una semana y un cambio climático muy visible. Atrás de mi oficina hay un árbol de limones, un limón, y después de la helada y la nevada murió todo se quedó seco, como muerto, ¿verdad? Pero al cabo de unos meses reverdeció, como que resucitó literalmente, ¿no? Y eso a veces pasa en la naturaleza y como que no lo observamos, no lo vemos, pero la naturaleza nos está enseñando que hay ciclos, que hay procesos de muerte y vida, muerte y vida, muerte y vida. En la fe católica le llamamos el misterio, fíjense, misterio pascual. ¿Y qué es un misterio? Es algo que podemos conocer un poco y experimentar, pero nunca acabamos de comprender y experimentar a fondo. Es que podemos tener probaditas, lucecitas de comprensión de qué es este misterio del amor, del sufrimiento, de la muerte, de la resurrección, de la sexualidad, de la comunión, de la cruz. O sea, hay momentos como que de iluminación, ¿no? O de revelación, que como que captamos algo más profundo, cada vez más profundo, pero cada vez más infinito. Si ustedes leen las experiencias de los místicos contemplativos, es algo muy profundo, pero cada vez es más profundo y más infinito. Pues el misterio de Dios es infinito, al igual que el misterio que eres tú y que soy yo. Es decir, nunca podemos conocer algo de Dios, experimentar algo de Dios, pero nunca vamos a acabar de comprenderlo totalmente, ni de experimentarlo en plenitud en esta forma temporal en la que estamos, ¿verdad? Igual, nunca vas a llegar a conocerte totalmente en esta vida. Siempre va a haber más áreas de conocimiento, de exploración, de ampliación, de evolución. Y lo mismo en las personas que te rodean. Por eso no podemos, dice, no juzgues, o sea, no pongas títulos, o sea, no pongas conceptos en las personas porque no las conoces a fondo, ¿verdad? Y es muy fácil tratar de definir a alguien que no conoces. Dices, es así, ese es bien sangrón, ese es bien acá, ¿verdad? Pero no conoces su historia, no conoces su alma, ¿verdad? Aunque hayas vivido con ellos mucho tiempo, siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Y qué bonito, porque siempre podemos aprender de nosotros, de tu pareja, de tus hijos, de los que te rodean, siempre hay más. Y en el fondo hay algo sagrado, algo divino. En el fondo de todas las cosas visibles hay algo divino. Y eso lo veíamos la semana pasada. Entonces, la muerte y la vida no son dos cosas separadas, va todo unido, ¿sí? Todo es uno, es una realidad que tiene una etapa de muerte y otra etapa de vida y otra etapa de muerte y otra etapa de vida hasta lo que llamamos la vida eterna. Entonces, no dualista es además de, no en vez de. Además de, es como si la muerte y la vida van juntas, eso es no dualismo. El amor y el dolor van juntos, no son dos cosas separadas. La materia y el espíritu van juntas, la psicología y la espiritualidad son una cosa, están unidas. La cosa es comprender cómo están vinculadas, cómo se interponen una a la otra.
Y esto ya es un nivel más alto de conciencia, al que llevamos sabiduría, comprensión. ¿Ven? Los sabios, grandes sabios, son personas que hablan poco, pero comprenden a fondo muchas cosas que parecen contradictorias. Son capaces de unir lo que aparentemente está opuesto, como la vida y la muerte. Parecen opuestos, pero realmente son parte de una misma realidad, que hoy recordamos aquellos que han vivido y han muerto y están vivos en Dios. ¿Ves? La muerte física no termina la existencia de la persona, porque la esencia de la persona es espiritual. Muere la forma, no la persona. No el ser querido, no muere. Simplemente está presente de otra forma. Entonces, les digo, todo esto es parte de un crecimiento psicológico, un crecimiento en la fe, un crecimiento espiritual. Entonces ya decíamos, hay dos tipos de visiones, de filosofías, que si usamos nuevamente el no dualismo, no son dos separadas, sino son dos que están unidas. La primera se llama esencialismo, lo que es esencial. Entonces la esencia es eterna. La esencia de quién eres tú, quién soy yo, no cambia. Es una esencia eterna, espiritual, divina, ¿sí? Indestructible, incorruptible. Pues, lo que llamamos el verdadero yo. Este es quien tú eres en realidad, en esencia, que nada puede manchar, nada puede añadir o quitar de tu dignidad de hija e hijo de Dios, de la luz que eres, como dijo Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Entonces, dentro de nosotros hay una dimensión, el alma, el psique, la psique, pero en el fondo está esa chispa divina, la imagen y semejanza de Dios que nunca se corrompe, que siempre está presente en todo ser humano. Por eso la pena de muerte, como dice el Papa Francisco, va en contra del catecismo ahora de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no se puede negar la dignidad de ningún ser humano a pesar de lo que haya hecho. No se puede atentar contra la dignidad de un ser humano, aunque aparentemente es culpable de muchas cosas, porque su esencia sigue siendo buena, pues fue creada por Dios. Entonces, en esencia, somos buenos o malos. Somos buenos, eres buena, en esencia, ¿sí? Ahora, el existencialismo dice es tu existencia como ser humano. Entonces, tu esencia es eterna, tu existencia como humano es temporal, es histórica, ¿no? Por eso ponemos, nació tal día, murió tal fecha, es algo histórico, ¿verdad? La dimensión histórica termina, la dimensión psicológica también es temporal. Ideas, pensamientos, sentimientos, crisis, el inconsciente, todo eso va a pasar, no es permanente. Todo es parte, nuestra existencia está en un contexto cultural, en una época particular, está en el tiempo y en el espacio. Por eso, el yo histórico de Jesús, Jesús de Nazaret, nació hace aproximadamente 2020 años, 21 años, ¿verdad? Y vivió aproximadamente su dimensión histórica unos 30, 33 años, dicen los que saben. Pero el Cristo universal ha sido eterno, la segunda persona de la Divina Trinidad, de la cual nosotros participamos de esa vida eterna, de esa vida divina, pero en un tiempo de la historia Dios permite que nos encarnemos y tengamos una existencia humana. Recuerden, al terminar la existencia humana física, no termina la vida, porque la vida es Dios, la vida nunca termina. ¿Ves? Y si penetramos en estos misterios, vamos a poder de alguna forma sobrellevar mejor la muerte de nuestros seres queridos. Que precisamente y probablemente muchos de ustedes hoy recuerdan, ¿no?, a sus seres queridos. No tengo una foto de papá aquí, lo recuerdo hoy en especial, lo recordamos todos los días,
pero hoy en especial, pero sabemos que están con nosotros simplemente en una forma diferente, en una forma más pura, ¿verdad? Que no alcanzamos a ver porque no vemos completamente la realidad. Estamos limitados por nuestra dimensión física e humana. ¿Okay? Entonces, ojalá esto les ayude a entender algo de lo que estamos hablando. La esencia es eterna, nuestra existencia humana tiene un tiempo determinado. Entonces, hay una psicología que se llama psicología existencial, es decir, mientras que estemos en este cuerpo físico, que vamos a tener una psique humana, una psicología humana, que tenemos que madurar. Y los temas centrales de esta psicología de la existencia, de tu existencia, de mi existencia, no de la esencia. Eso apenas la psicología está empezando a apreciar, la esencia, el ser, el yo auténtico, ¿no? Pero nuestra dimensión psicológica debe de crecer y madurar, y un signo de la madurez es la responsabilidad personal. Es decir, tú eres responsable de lo que sientes y piensas. Por eso el culpar a los demás es un signo de inmadurez, inclusive de culparse a uno mismo. Hay cosas de las cuales somos responsables y hay cosas que no somos responsables. ¿Sí? Y a menos de que haya un asesinato, tú no eres responsable de la muerte de nadie. Eso es la última palabra que le corresponde solo a Dios. Hay una etapa en el duelo donde las personas nos quedamos pensando, hoy si hubiera hecho esto, quizás no hubiera pasado esta tragedia. Si hubiera hecho esto, y si el doctor hubiera hecho esto, y si nos hubiéramos dado cuenta antes, si la vacuna, en mi caso, mi papá, si la vacuna hubiera salido antes, mi papá hubiera estado vacunado, ¿no? Las vacunas empezaron en México a salir para los médicos, pero por ahí de enero, febrero, ¿ves? Mi papá murió en enero, poquito antes de que saliera la vacuna. Entonces uno se puede quedar pegado en hubiera y por qué no y por qué sí, en esa etapa de la incertidumbre que hablábamos, de la complejidad, de lo paradójico, ¿verdad? Pero tú no eres responsable. Miren, mucha gente que se queda cuidando a un ser querido, la persona se enferma y muere, y el que estuvo ahí todo el tiempo se queda muchas veces culpable, pensando que fue su responsabilidad, no lo cuidó bien, si hubiera visto esto, la enfermera. ¿Ves? Entonces, primero, hay cosas de las que somos responsables, pero no somos responsables de la muerte de nadie más, a menos de que sea un acto consciente de negligencia, ¿verdad? O de un tipo de homicidio y asesinato. Entonces, parte de la existencia es encontrarle sentido a las cosas. Entonces, ¿cómo se le puede dar sentido a la muerte de un ser querido? Eso es parte del proceso de lucha, de duda, de fe. Es como, ¿cómo le puedo dar sentido a esto? Hay cosas que en principio no tienen sentido, lo que son tragedias, niños que mueren, gente que muere muy joven por un accidente, ¿verdad? Entonces, eso provoca una respuesta de enojo, ¿no? De enojo de las personas. ¿Por qué? ¿Y por qué no es justo? Y esto y lo otro. No podemos comprender, ¿verdad? Pero la tragedia no tiene explicación, es algo que no debería haber sucedido, que Dios no mandó, ¿sí? No manda tragedias, los accidentes, y esos son accidentes, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a comprender que en la vida, parte de la vida es trágica, pero parte de la vida es gloriosa? Lo decimos en los misterios del rosario. Misterio gozoso, ¿no crees? Sí, ¿verdad? Gozoso. Luego misterio doloroso, misterios de iluminación, de luz y el misterio glorioso. ¿No? Pero hay misterios dolorosos. Hay parte que es muerte y lo vemos en la cruz, ¿ves? Entonces hay que recordar que es parte del todo, ¿no? Queramos o no queramos, simplemente es parte. No debería suceder, pero sucede. Hay tragedias, ¿no? Muchas veces la muerte de un ser querido es una tragedia, ¿sí? Por eso nos deja tan
tan mal, tan quebrados, ¿no? Pero hay que ir profundizando, contemplando, meditando, ¿no? De este círculo de la vida, que las personas al morir nos dejan algo muy importante, ¿no? Y que realmente no se van, sino simplemente cambian de forma, ¿verdad? Entonces, parte de esta psicología existencial es enfrentar la mortalidad, es decir, vamos a morir. Y a la gente le dice, ay, qué deprimente. No, no es deprimente, es simplemente un proceso, un paso que nos debe ayudar, dicen los existencialistas, a vivir la vida con más plenitud. Es decir, si sabes que vas a morir, la pregunta es cómo quieres vivir. Ante la muerte, es cómo quiero vivir y sobre todo con mis seres queridos, ¿no? Mucha gente se queda con no le dije que lo quería, no le dije que lo amaba, nos quedamos peleados, esa se queda con la forma temporal, pero hay una dimensión espiritual en donde tú le puedes decir ahora a tus seres queridos, te recuerdo, te quiero, perdóname, gracias por esto, gracias por lo otro, y te escuchan. Ajá. Esa es la fe, eso es lo que llaman la comunión de los santos. Ajá. Que no nos separa el velo ya, hay un velo, pero no lo vemos, ¿no? La muerte de Cristo nos abre el velo y para poder percibir un poco más que hay otra dimensión, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿no? Podríamos hablar mucho más de eso, pero quisiera pasar más a esta visión cristiana de la muerte, ¿no? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿A qué se refiere? Para muchos la muerte es el final absoluto de la vida. Pero en la resurrección de Jesús, ¿sí?, en su cuerpo glorificado que se hace presente por más de 50 días a muchos testigos que lo vieron. San Juan dice, eso que hemos visto, escuchado de la palabra de vida se los comunicamos, que hemos tocado. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a Tomás, pon tu dedo en mi llaga? ¿Sí? No soy un fantasma, ¿sí? Pero inclusive el cuerpo glorificado de Jesús tiene las marcas de los clavos, es decir, las heridas no se van, sino que se transforman, ¿sí? Se transforman en algo glorioso. Entonces, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá otra vez. En la misa esto se dice, este es el misterio, fíjense nuevamente el término, el misterio de nuestra salvación, de nuestra fe, el misterio de nuestra fe. Cristo ha muerto, la muerte es real, Cristo ha resucitado, la muerte no tiene la última palabra y Cristo vendrá otra vez, ¿no? La resurrección de los muertos es la resurrección que ya el Espíritu integra el cuerpo y se vuelve un cuerpo glorioso, ¿sí? Como el cuerpo de Jesús glorificado es diferente al cuerpo de Jesús de Nazaret, en el sentido que es un cuerpo glorificado. Y un preámbulo a la resurrección es la transfiguración, aquello que perciben Juan, Santiago y Pedro en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Se presenta en Moisés, se presenta Elías, es decir, aquellos que murieron antes de Jesús, que vivían con Dios, están vivos, ¿no? Que representando a los profetas y a la ley. Ajá. Pero al final queda simplemente Jesús transfigurado, ¿no? Manifestando toda su gloria. Ese es el cuerpo glorioso de la resurrección de Jesús. Bueno, ese mismo cuerpo, o sea, Dios va a transformar nuestro cuerpo incorruptible en un cuerpo incorruptible. Es la victoria final, el final de los tiempos. Yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí no morirá. Entonces decimos, ¿cómo no morirás? Ya murió. Bueno, murió la forma temporal, me explico, pero la persona no ha muerto, no muere, sino pasa a vivir de una forma más plena, más glorificada, más llena de luz, de verdad,
de gozo y de paz. Les digo, mi papá me lo dijo. No sé si me crean o no, no, me dijo, esto está maravilloso. Me dijo, créelo, Antonio, créelo, mijo. O sea, como que me estaba dando testimonio, papá, de que esta vida nueva, eterna, de la que participan aquellos que murieron, que se nos adelantaron, están en Cristo. Cristo murió por todos, recuerden, hasta por los que no iban a misa. Cristo murió por todos, ¿sí? Para salvar al mundo, salvar a la creación. Nuestras oraciones y nuestro amor los unen al cielo, ¿sí? Entonces, ya sea que hayan pasado una purificación, un purgatorio en la vida antes, o sea, la vida física, ¿sí? Yo veía a mi papá las últimas 3 semanas que no podía hablar, pensar, caminar. Estaba pasando por su última purificación, su purgatorio final, para que entrara ya a gozar de la presencia divina de Dios completamente. Pero está presente en Cristo. O sea, en Cristo hay que vivir en Cristo, que nunca, nunca muere. Entonces Jesús lo anunció, nos lo dijo, lo vivió y nos lo mostró. Esa es la certeza, ¿ves? Si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra esperanza, dice San Pablo. Pero como sabemos de testigos que lo vieron, comieron con él y todo, Cristo resucitó. Por lo tanto, resucitaremos junto con él. En el Evangelio de Juan dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan verdadero. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Ese yo soy, recuerden, es el nombre que Dios le dio a Moisés en el, ¿cómo se llama? En el monte Sinaí. Es el ser. Dios dice, yo soy el que soy. Entonces Dios es el que es. Yo soy. Y en Él nosotros somos. Dios es la existencia misma, eterna, y en Él nosotros tenemos nuestro ser. Y dice el Señor Jesús, dice, miren, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a ir, ¿se acuerdan que resucita y asciende? Voy a ir a prepararles un lugar y luego vendré por ustedes. ¿Para qué? Para que mi gozo, la alegría eterna de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad, la alegría de Dios, sea plena en ustedes. ¿Sí? Fíjense, la parte de la decisión, el por qué existimos, es para gozar del gozo de Dios. ¿Sí? Es decir, Dios nos da la vida para empezar a gozar imperfectamente de lo que va a ser el gozo eterno de Dios, donde ya están nuestros seres queridos que hoy recordamos y que ayer celebramos. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo se rompe, es decir, el velo que separaba lo sagrado de lo pagano, lo puro de lo impuro, se rompe. Es solo una cosa. Y a esta realidad se le conoce como el reino de Dios. El reino de Dios. Ya está entre nosotros, simplemente no tenemos la visión, la capacidad de percibirlo todo el tiempo. A veces sí, tenemos probaditas del reino. Un gozo, la sonrisa de un niño, la niña corriendo en el scooter, una flor, el aire, las nubes, el cielo, las estrellas. Tenemos momentitos de despertares espirituales, ¿verdad? Pero por eso es importante tener una práctica de silencio, de oración, de contemplación, para que esta percepción mística, contemplativa del reino sea más estable, no venga y se vaya, venga y se vaya, ¿no? Sino que podamos vivir cada vez más en este misterio que es la vida humana, ¿no? Misterio de amor y de dolor, porque si amas, pues sufres. Cuando le pasa algo a tu ser querido, sufrimos la muerte de nuestros seres queridos, sufrimos porque los amamos, ¿ves? El amor contrae consigo el sufrimiento, viene acompañado, pero un sufrimiento que no te destruye, sino te transforma, te purifica, te ilumina, ¿no? Entonces no temas porque a tu Padre le ha parecido bien darte el reino. Es el mensaje, no temas,
Cuando alguien muere entra mucho miedo. A veces entra miedo de dónde se habrá ido. Y dice el Señor, no temas, le ha parecido bien al Padre darle el reino. No temas. ¿Y qué vamos a hacer? No temas, yo estoy con ustedes. ¿No? Pero muchas veces entra un miedo muy grande, una angustia ante la muerte, ¿verdad? Entonces la palabra constante de fe es no temas, no temas. No temas. Entonces el reino de Dios se recibe, no se gana. Mucha gente piensa que si resto y si hago esto y si hago lo otro, me va a dar, voy a ganarme el cielo. No, el cielo no se compra, se recibe como un regalo para todos. Todos están, el banquete es para todos, dijo el Señor, y los que quieran van a entrar. Pues ten la certeza de que tus seres queridos obviamente quieren estar en la vida eterna, quieren estar en el banquete. Por lo tanto, ahí están. ¿Cómo sabemos esto? Por la muerte y resurrección de Jesús. Ya está hecho. La puerta se abrió, el velo se rompió. La puerta está abierta para los que quieran entrar. Como regalo. No se gana, se recibe. ¿De acuerdo? Ahora el duelo. El duelo, pues, es un proceso muy difícil, muy doloroso. ¿Sí? Entonces no hay que hacerlo romántico, sino es algo difícil y doloroso. Y ante el duelo hay que saber guardar silencio. ¿Ves? Silencio para que haga su trabajo dentro de nosotros. Muchas veces es una tragedia, ¿no? Una pena que nos cambia la dirección de nuestra vida y todo, pero esta tragedia se puede ir viviendo en el dolor, en el acompañamiento, en el silencio, en la oración, muchas veces con ayuda psicológica. En inglés se llama bereavement, para personas que ayudan en el duelo a las familias, a los que lo han vivido. Yo tengo, sobre todo ahorita con lo del COVID, pues varias personas que están muy traumatizadas por las tantas muertes del COVID y por la muerte de un ser querido. Yo creo que todos los que nos escuchan, alguien ha tenido un ser querido que ha fallecido directa o indirectamente por el COVID. Entonces, realmente no sé qué tanto hemos como iglesia y como humanidad vivido este duelo, este memorial de que en un momento todo cambia, ¿no? De que algo invisible puede acabar con tantas vidas, de que se paró el mundo de alguna otra forma, ¿no? Por más ciencia, más tecnología, más riquezas, más poder militar, algo invisible, pequeñito, pues paró todo, ¿no? Como que nos debería detener, nos ayuda a profundizar, ¿no? Todos los que han muerto en Estados Unidos, en México, en todo el mundo por este virus, ¿no? Y cómo nos ha afectado a los familiares. Y todos otros que han muerto de otras muertes, ¿no? Hay gente que ha muerto porque no pudo entrar a ver al médico porque estaba cerrado por el COVID. Entonces hay mucha tragedia que se está viviendo y desgraciadamente no sé qué tanto meditemos sobre ello, lo asimilemos, lo procesemos, pero necesitamos hacer duelo. Hay que vivir el duelo, este proceso doloroso, y vivirlo poquito a poquito, un ratito cada día, ¿no? Cuando alguien estés pasando por un duelo, sobre todo de la muerte física de alguien, cada día darte un momentito para recordar, para llorar, para preguntarte, para enojarte, para cuestionar, ¿verdad? Y ya después sigue el día, sigue viendo la vida, viviendo tu vida, ¿verdad? Es como una botella que tiene mucho gas, agua mineral, mucho gas. Si la abres toda, pues se desborda el agua. El duelo no se puede vivir todo de un trancazo porque pues demasiado, te sobrepone, ¿ves? Pero poquito a poquito, una dosis cada día, ¿ves? Una dosis en la mañana, en la tarde, en la noche, poquito, ¿ves? Y así se va saliendo todo lo que está dentro, el gas de la botella, usando esa metáfora. Ya decíamos, es amor y dolor a la vez. Fíjense, ¿cómo sabes que tus seres queridos siguen vivos? Te voy a decir, porque los sigues amando. Tu amor no ha disminuido por aquellos que han fallecido.
y los sigues amando, ¿no? Y hoy los recordamos a todos aquellos que se nos adelantaron, ¿no? Con amor, sin temor. El amor expulsa el temor, ¿ves? Y ellos están con nosotros, ¿no? El duelo se vive de diferentes formas, no hay un tiempo determinado, ¿no? Es decir, no es de, ya pasó un año ya, o ya pasaron 2 años, no, es como circular, de repente viene, de repente se va, pues dejarlo venir como las olas, pero la ola viene y se va, pues deja venir la ola y luego deja que se vaya, inhalas, sientes el dolor o la pena y exhalas y se la ofreces a Dios, ¿sí? ¿Ves? Y la recibes y la sueltas. Los rituales tan importantes, ¿no? Para la partida, lo que son las vigilias, los funerales, los rosarios, las novenas, etc. Mucho de esto se detuvo también por el COVID, entonces no hubo muchos rituales de paso, ¿no? Y esto se deja la cosa un poco como sin terminar. Son importantes estos tipos de rituales, ¿no? Y al final, como les decía, hay que saber guardar silencio ante el misterio. María en sus brazos con el cuerpo de su Hijo Jesús que ha fallecido. Eso es un misterio, ¿ves? Y María no está perdiendo la razón, no está perdiendo, está triste, pero está serena. ¿Ya han visto una vez las figuras de la piedad? María está de pie ante la cruz. Entonces María nos enseña cómo vivir la tragedia, ¿sí? Sin un tipo de fatalismo, sino con un tipo de una esperanza muy profunda, ¿no? Mi alma glorifica al Señor. Lo dijo al estar embarazada y lo dijo ante la muerte de su Hijo Jesús, ¿verdad? Saber guardar silencio, no dar respuestas rápidas, no decirle a alguien que perdió a alguien, luego le va, ay, está en el cielo, ya está mejor. No, o sea, lo que se dice, lo siento mucho. No digas, yo sé lo que se siente, no, nadie sabe lo que se siente. Cada muerte es diferente, ¿no? Comparto tu pena, lo siento. Entonces en el silencio nada más se da un abrazo, estás en mis oraciones, ¿ves? En vez de dar así consejos rapiditos que no ayudan, que simplemente pues muestran falta de reverencia por la muerte. Hay que tener una cierta reverencia de respeto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué creemos los católicos, los cristianos? Creemos en la comunión de los santos, que ayer lo celebramos y de alguna forma hoy continuamos. La comunión de los que están en existencia física, histórica, nosotros, y de los que ya están en una existencia gloriosa junto con Dios. Lo que llamamos la iglesia victoriosa, los que ya pasaron, ¿ves? Entonces, ellos ¿dónde están? Están en Dios. ¿Y dónde está Dios? Dios está aquí, siempre y ahora. Por lo tanto, si están en Dios y tú de alguna forma participas de la vida de Dios, estamos en comunión con ellos, ¿ves? No se van, se va la forma, pero no la persona. Y lo bello es que la forma es que nomás puede estar en un lugar al mismo tiempo, ¿ves? Y ahorita, como están en una dimensión espiritual, pueden estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿ves? Lo digo pensando, por ejemplo, de mi papá, pues está con mi mamá, aquí en la casa de mi hermana, está con mi hermano, está conmigo, con todo lo que lo querían. Puede están en varios lugares al mismo tiempo, ¿ves? No están limitados por el tiempo y el espacio. Entonces Dios está siempre presente, por lo tanto tus seres queridos están siempre presentes, no se han ido. Uh-huh. No están limitados por el tiempo ni por el espacio, no es que vengan de visita un ratito y luego se vayan, están siempre contigo y están intercediendo por nosotros, nos están buscando animar, ¿no? Nos esperan, pero los que estamos aquí tenemos una misión todavía. Ya cuando termine nuestra misión, ya nos tocará reunirnos con ellos en forma visual, en forma más los veremos, los oiremos,
nos conoceremos, ¿no? Y la resurrección de los muertos, pues nos tocaremos nuevamente. Dice, miren, dice San Pablo, dice San Juan, dice, miren, ahorita somos hijos de Dios y aún no se ha revelado lo que seremos, pero sabemos que seremos como Él es, como Dios, porque le veremos tal cual es y su luz nos transformará en luz completa. ¿Ves? Entonces, la esperanza cristiana es indestructible, ¿no? No es una creencia. El cristianismo tiene que pasar, el espiritualidad de ser una creencia a una experiencia. Y cuando tú lo experimentas, tú lo sabes por ti mismo, no porque te lo dijeron o lo leíste. ¿Y cómo se hace eso? Orando, buscando. Quiero estar abierto a la vida y experimentar la vida y meditar estos misterios y aprender para ir conociendo y experimentando un poco más. Que el amor es más fuerte que la muerte. El amor no termina, el amor es eterno. El amor todo lo puede, todo lo transforma. Dice un poeta que está enamorado, le dice a su mujer, he visto algo en ti que no puede morir. ¿Sí? Hay algo eterno en los ojos de aquellos que amas, que nunca muere, nunca muere. Simplemente se transforma. La forma puede desaparecer, morir, pero no la persona. ¿Ok? Entonces espero que esto les dé un poquito de ánimo y esperanza. No se hayan puesto sus altares. Nosotros celebramos este paso, ¿no? El Día de los Muertos. No sé si han visto la película de Coco, por ejemplo. Es decir, el mexicano, el latino celebra este paso, por más doloroso que sea. Y hoy lo celebramos. Celebramos la vida de aquellos que se adelantaron, ¿sí? Están ya con el Señor. Entonces, no sé si quieran, dice, pudiera explicar un poco lo que es la comunión de los santos, pues es lo que estoy tratando de hacer, ojalá ayude, ¿no? Estamos en comunión con aquellos que ya pasaron y estamos en comunión con los que están presentes, pues es lo que celebramos en la Eucaristía, es la comunión, ¿ven? Pero no nada más yo con la hostia, yo con Jesús, yo solito, no, es la comunión de todos los que participamos de la misa en ese momento y de todo el mundo, de toda la creación y de todas las plantas. Estamos en comunión y en comunión con aquellos que ya pasaron, seres queridos, estás en comunión con ellos. Ajá. Interceden por ti, ¿no? Háblales, platica con ellos. No significa invocar a los muertos, eso es espiritismo, eso es otra cosa, eso está prohibido, ¿no? Invocar espíritus, no, pero están presentes, ¿no? O sea, simplemente ser conscientes, ¿no? Y muchos, oye, papá, ayúdame con esto, oye, abuelo, ilumíname. Yo sé que mi tía Irma, que fue mi madrina de bautismo, cuando no podía sacar la disertación, y pedí la intercesión de mi tía Irma, de mi madrina de bautismo, y salió mi disertación para el doctorado. Yo sé que ella me intercedió por mí. Antes decían, voy a guardar luto y se vestían de negro un año. Son signos externos que tienen su lugar, tienen su valor, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No es de tiempo. No, las cosas estas no son de tiempo, ¿no? Muchas son costumbres, que hay que guardar luto por tanto tiempo y no hay que hacer esto y lo otro. Yo diría hay que hacer duelo más que luto. Sí, y si ustedes ven en un funeral se pone una manta blanca en el ataúd, ¿sí? Porque es resurrección. No se pone una negra, se pone una blanca, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, quizás algún día captemos y lo hagamos, nos vistamos de blanco en vez de negro, ¿no? No sé, esa es una opinión mía. No tengo ahí bases teológicas o solamente lo que celebramos en la liturgia en la misa, ¿no? Que es más bien blanco que negro. Pero bueno, hay grupos de duelo, sí hay grupos de duelo, muchos en inglés se llama bereavement, y nosotros dimos una plática en St. Dominic's sobre el duelo, y luego hicimos algo ahí
de diálogo interno, pero San Dominic's, entre varios lugares, yo sé que tienen un grupo de duelo, ¿sí? ¿Hay ayuda para vivir el dolor? Sí, se necesita apoyo, ¿ves? Familia, amistades, grupos de oración, y muchas veces estos grupos de duelo o terapia de duelo, un acompañamiento donde se va viviendo, se va procesando el duelo, ¿no? El caso del suicidio de un ser querido, ¿cómo enfrentarlo? La iglesia, Dios lo perdona. Miren, el suicidio es una muerte no deseada, es como un cáncer, ¿sí? Es una tragedia, es una enfermedad. Que la iglesia está poco a poco más y más comprendiendo, gracias a los estudios de la medicina y de la psicología, que las personas que llegan a ese punto están sufriendo tanto que no ven otra salida, no es lo que quieren hacer. Realmente no se quitan la vida, el suicidio les quita la vida. Así como un ataque al corazón puede quitarte la vida, el suicidio puede quitarte la vida. Sí, hay gente que puede vivir en remisión, ¿verdad? Que tiene sus pensamientos, pero los puede ir sobrellevando, pero hay gente que no puede. Entonces nadie juzga, nunca se juzga a alguien que murió de suicidio. Y sabemos por la fe que lo recibió unas manos más tiernas, como dice el padre Rollheiser, que la que lo recibieron cuando nacieron aquí. ¿Ok? Y sí se puede, o sea, hay un funeral y todo, entonces no es que la iglesia lo perdone, porque más bien es una pena, es una tristeza, no hay un pecado, algo de culpa que se haga ahí, ¿no? Hay gente que se la quiere quitar por arrogancia, pero es muy poca. Yo no conozco a nadie que diga, yo escojo esto. No, es más bien una tragedia, ¿no? Por eso las enfermedades psicológicas hay que tratarlas, las enfermedades mentales, porque son peligrosas y no tienen un tratamiento. Nos cansamos de decirlo, hay gente que necesita medicamento cuando está en depresión, o gente que tiene bipolaridad necesita medicamento, créanme, ¿eh? Porque es algo químico, y si no se trata con terapia, con medicina, a veces con neurofeedback, es algo muy peligroso. Es como tener una enfermedad física y no tratártela, ¿verdad? Va a acabar destruyéndote, ¿no? Pero estén en paz, sus seres queridos están con Dios. El dolor de la muerte de un ser querido es real, aunque creamos, yo les digo, no es tanto de creer, sino aunque vivamos este misterio con fe, sí duele y está bien, es normal. Lo normal cuando muere alguien es tener dolor. La gente que dice, ay, qué fuerte, no mostró dolor, más tarde en su vida eso le va a afectar. Hay que saber vivir el dolor, la pena, ¿no? Acompañados muchas veces de alguien, ¿no? Y poderlo unir a la cruz de Cristo, poderlo ofrecer, no ahogarte en él, tocarlo con cariño. Hazte cuenta, un niño que sufre, lo abrazas, así te abrazas a ti un momentito, estás contigo en ese dolor y lo sueltas para el día, como poquito a poquito. Se contrapone el dolor con ese creer que está vivo, no se contrapone. Como seres humanos necesitamos lo que se llama los sacramentos, es decir, que la dimensión espiritual se manifieste en forma física, nos ayuda. Como gente que necesita oír, tocar, ver, etc., ¿no? La ausencia física, temporal, material del ser querido, pues se extraña, ¿no? La voz, la mirada, el que estaba en ciertas ocasiones contigo, ¿no? Estas épocas son muy difíciles, las que vienen de Navidad y Thanksgiving aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero siempre pueden tener su lugar a la mesa nuestros seres queridos, no se van, están de otra forma, pero sí extrañamos su presencia física, su voz, su toque, etcétera, etcétera, ¿no? Es normal tener ese duelo, que es dolor, dolor, de ahí viene la palabra, pero un dolor que no te destruye, sino te purifica, te cambia, te hace más compasivo, más humilde, ¿no? Mucho de la espiritualidad es qué hacer con el dolor, cómo transformarlo para que dé vida, ¿verdad? Y saber vivir en el ahora y no quedarte en el hubiera.
¿no? Porque si no vas a vivir en un pasado que ahorita no existe, ¿no? Hacerlos presente en el presente, pero tú vivir tu presente y no te quedarte pegado en el pasado. Bueno, eso es un poquito. Hoy recordamos a tus seres queridos, a los míos. Sabemos que están con Dios. Gracias están por gozando, escuchar que nos están Respira esperando, con el que están doctor Antonio intercediendo por Ramírez. nosotros. Te invitamos Nosotros, a que nos Cristo, acompañes sabemos en que una próxima aquí emisión el están próximo con nosotros, martes que Cristo a las está 12 del presente, día. Respira y sin con el temor, doctor sino Antonio con amor, Ramírez. que nos queda.